Hola, soy Alex San Pedro y quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que forman parte de Pandemia Costa Rica y Argentina. Espero que Dios os bendiga, que recordemos que la Iglesia solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella, cuando entiende que no es que Dios tiene una misión para la Iglesia, sino que tiene una Iglesia para su misión. Vamos a salir y vamos a salar. Que Dios os bendiga. Que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila,
Bien, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estés ahí, que te estés sumando en este día especial. Llegó el 10 del 10 y hoy estamos comenzando con esto que dimos a llamar Evandemia. Y vos te preguntás, ¿qué significa y qué es esto de Evandemia? Que en la semana estuviste recibiendo mensajitos, estuviste recibiendo videitos de que te tenés que aprontar porque llega Evandemia. Bueno, Evandemia es la propagación indiscriminada del Evangelio, ¿sí? Y esto lo hacemos a través del marco, a través de lo que es Crecer en Misión, ¿sí? Crecer es Centro Regional de Entrenamiento y Crecimiento de Entre Ríos. Seguramente estuviste escuchando de esto si sos acá de la región, y quizás si nos estás viendo un poco más lejos, te contamos que hace tiempo estamos trabajando en las iglesias aquí de Entre Ríos, trabajando para la obra del Señor, y Crecer en Misión justamente tiene que ver con esto, porque durante los años pasados estuvimos llegando a diferentes ciudades en las cuales desplegamos allí las capacidades, los talentos, los dones de los hermanos, siempre trabajando en sembrar, en invertir para la obra del Señor. Allí llegamos en el 2014 a Concordia, ¿sí? Y estuvimos allí en Concordia, Entre Ríos. También en el 2015 nos fuimos a La Paz, allí en la zona de San Gustavo, trabajando allí en la zona rural, predicando el Evangelio, y allí en Rosario del Tala también al año siguiente, en el 2016, en Colón en el 2017, en Gualeguay, ¿sí? En un comienzo de iglesia allí en Gualeguay en el 2018, y el año pasado 2019 en Paraná, en diferentes lugares, estableciendo iglesias allí en Colonia, Avellaneda y en Estación Parera, dos sectores, dos lugares de la ciudad de Paraná. Y estamos en el 2020, un año muy particular, un año en que no podemos preparar el bolso y movernos a alguna de las ciudades en las cuales quizás haya necesidad, pero estamos a través de este medio que el Señor nos ha permitido, ¿sí? Y obviamente este año es un año particular y vamos a llegar un poquito más lejos, ¿sí? Porque vamos a estar abordando diferentes lugares, no solo de Argentina, sino que también en toda Latinoamérica, ¿sí? Vamos a estar allí en Costa Rica también. Hay hermanos que se están sumando a esto que es Evandemia, y en diferentes lugares, ¿sí? De Latinoamérica, como recién les comenté. Ahora, Evandemia, ¿sí? Tiene dos versiones, ¿sí? Esto es importante para que tengas ahí claro. La versión intensa, ¿sí? Intensa como el café allí de Centroamérica, intensa, y se va a llevar a cabo en Costa Rica, ¿sí? En Costa Rica una versión intensa que dura un mes, y en Argentina una versión extendida, ¿sí? Una versión como el mate, ¿sí? Extendida, en la que vamos a estar participando aquí en Argentina. Ahora, no importa si es intensa, que dura un mes, o extendida, que dura 2 meses, lo importante es que sea realmente un momento, un tiempo, ¿sí? En el que haya un contagio positivo para predicación del Evangelio. Y recordá esto. Ahora vamos a continuar con lo que tenemos preparado, pero si vos te sumás, multiplicás. La Evandemia ha llegado a Tesalónica. Debemos informar a nuestra audiencia con pesar que el virus que tanto temíamos ha llegado a nuestra ciudad. La Evandemia ha llegado a Tesalónica. Esta nueva enfermedad que se propaga por todo el mundo ha llegado. Esto que trastorna el mundo entero también ha venido acá. Jasón, uno de los vecinos prominentes de nuestra comunidad, es uno de los primeros casos positivos. Según se nos informa, fue contagiado por un portador sintomático identificado como Pablo de Tarso. A partir de estos contagios, la Evandemia ha afectado ya a varios ciudadanos de Tesalónica.
¿Cuáles son los síntomas? Las autoridades informaron que entre los síntomas se hallan la contravención de los decretos del emperador César y el uso indiscriminado de la palabra Jesús. Ellos mismos se declaran como portadores sintomáticos de la gloria de Dios. En estos momentos, Jasón y los casos confirmados están siendo aislados por las autoridades. Urgente, primicia. Estamos recibiendo las últimas novedades desde el sector especializado. Y es que cada uno de los casos confirmados de esta enfermedad volverá a su casa. Reiteramos, Jasón y los demás casos positivos de esta pandemia volverán a sus hogares. Esperamos respeten la cuarentena. De ahora en adelante, deberemos ajustarnos al protocolo. Esperamos que este sea un caso pasajero y podamos vencer juntos este enemigo invisible, esta peligrosa pandemia. Les dejamos con nuestro invitado que nos explicará el origen de esto que él llama la pandemia. Escuchen atentamente y recuerden, Tesalónica, cuídate, quédate en casa. Y sí, la pandemia llegó a Tesalónica. Como escuchamos al principio, evandemia es la propagación indiscriminada del Evangelio. Y como escuchamos recién en las noticias, llegó a Tesalónica. La historia que nos relataban recién está en Hechos capítulo 17. Allí encontramos un pueblo que recibe visitas. ¿Quién va a ese pueblo? Un portador sintomático del Evangelio. Ese portador sintomático del Evangelio era Pablo. Llegó inmediatamente, contagió a todos los que estaban allí. Los que trastornan el mundo habían llegado a Tesalónica. Más adelante, Pablo les escribe a ellos. Y vamos a encontrar y podemos ver de qué manera ese Evangelio los había trastornado a los que estaban allí, pero también había contagiado a los hermanos, a la gente allí en Tesalónica. Tenían síntomas y comenzaron a propagarlo por todo lugar. Y allí se muestra que podríamos decir las 4 fases de la pandemia. Está allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a ir versículo por versículo para ver cada una de estas fases. La primera fase es la fase contagio, ¿sí? Vamos a mirar capítulo 1, versículo 5, dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Claro, allí llega el Evangelio y les toca. Cuando el Señor llega, cuando la palabra de Dios llega, no podemos ser iguales luego que nos ha tocado. Y lo que les sucedió a ellos fue justamente esto. Llegó el Evangelio y les cambió. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces creemos que el Evangelio es un mensaje para predicar. Claro que sí. El Evangelio es un mensaje para predicar, pero es más que esto, es una obra para realizar, porque la Biblia nos dice que los creyentes tienen que hacer obra de evangelista, pero es más que eso, es una persona para seguir. Cristo es ese Evangelio, es una persona, es ser seguidores, no de un mensaje, no de una obra, seguidores de una persona, seguidores de Cristo. Y por eso cuando Cristo llega, todo lo cambia, nos contagia. Por eso es que queremos, así como los de Tesalónica, que tengamos un contagio positivo. Lo primero, contagio. Y de allí en adelante, claro, comienzan a mostrarse los síntomas. Versículo 6. Y vosotros, y aquí viene la segunda fase. Primero la fase contagio, ahora viene la fase sintomática. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y aquí encontramos el periodo de los síntomas, ¿sí? Allí habían síntomas y se notaban porque ellos eran imitadores de Pablo, pero también imitadores de Cristo. Sintomatológicamente, ellos mostraban que pertenecían a Cristo. ¿Y qué característica tiene esta, llamémosle, pandemia o este virus, ¿sí? El evangelio? ¿Qué característica? En la actualidad, cuando se habla del COVID, hay algunos valores que se miden. Y bueno, podríamos medir al menos 3 de ellos. Uno es la temperatura. ¿Qué tenían estos hombres que trastornaron el mundo? Ellos tenían poder, tenían fuego. Desde Jerusalén hasta Tesalónica hay unos 2.500 kilómetros. Ese fuego se extendió. Ellos tenían pasión, tenían denuedo. ¿Y de qué manera podemos nosotros tener la temperatura también elevada? ¿Saben quiénes son los que tienen pasión, tienen denuedo y hacen cosas que a veces piensan que jamás lograrían hacer? Las personas enamoradas. Y saben, la pasión viene por el amor. Por eso es que Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le midió la temperatura, le dice: Pedro, ¿me amas? Más que esto, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es que el amor se tiene que expresar en 3 dimensiones: amar a Dios, amar al prójimo y amar a los hermanos. Y ese amor nos va a encender. Si hay auténtico amor, va a haber pasión. Y entonces, primer síntoma. Segundo, es el tema respiratorio, ¿sí? Siempre que hablamos en la actualidad que hay falta de aire, hablamos del tema de que tienen algunas enfermedades, neumonía, ¿sí? ¿Por qué la palabra neuma? Neuma viene de aire y la palabra justamente neuma es espíritu. ¿Saben? En el tema espiritual, en el tema respiratorio, es fundamental que estemos llenos del Espíritu Santo. Era la característica de estos hombres. Ellos respiraban el oxígeno del cielo. Lamentablemente muchas veces tenemos neumonía espiritual, ¿sí? En vez de tener el aire de Dios, el oxígeno puro, nos llenamos de tantas otras cosas que nos presenta el mundo. Ahora tenemos que limpiarnos de todo esto, llenarnos del Espíritu, para poder ser cristianos llenos del Espíritu, que se movilizan como estos hombres, dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Y la tercera característica, ya dijimos la temperatura, ya dijimos la parte respiratoria, y lo otro en lo cual siempre pensamos, ¿qué es? Lo otro es el olfato y el gusto, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿cuál es el gusto del Evangelio? ¿Cuál es el sabor del Evangelio? ¿Es un sabor dulce? ¿Es sabor pimienta o salado? ¿Qué sabor tiene que tener? ¿Saben? El sabor a Evangelio, si yo tengo que elegir entre los 3, yo te diría el sabor salado. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos que manifestar ese sabor. ¿Y qué dijo Jesús que somos? ¿Recordás? La palabra de Dios nos dice allí en Mateo 5:13 que tenemos que ser, cada uno de nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos sal. ¿Y qué es eso de ser sal? En un pasaje paralelo, allí en Marcos capítulo 9, versículo 50, el Señor les dice: ustedes son la sal de la tierra, tened sal en ustedes y tened paz entre vosotros. ¿Qué significa esto? Ser una persona salada espiritualmente. Ser sal significa experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Lamentablemente, nosotros muchas veces, si nos pasa, me pasa a mí, seguramente le pasará a usted, muchas veces somos pimienta, vivimos ansiosos de aquí para allá.
Ahora el sabor que tenemos que tener es sabor a sal, sabor a paz, sabor a paz. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el Evangelio? ¿Cómo lo conocemos? ¿El Evangelio de la ansiedad? No, es el Evangelio de la paz, de la paz. Por esto, estas tienen que ser las características. Estos son los 3 síntomas que se manifiestan en aquel que está contagiado. Pero claro, no queda allí. Fíjense lo que pasó. Van a la tercera fase, versículo 8. Pero partiendo de vosotros ha sido, verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué encontramos acá? Primero, fíjense, llega, contagio. Luego, síntomas. Tercero, transmisión. Se transmite. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con el contagio nomás. Y somos portadores asintomáticos. Nadie se entera que tenemos el Evangelio en nosotros. Pero ya hemos visto que para poder contagiar, tenemos en el Evangelio sí o sí. En el Evangelio tenemos que mostrar vidas transformadas. Es allí, a través de esto, que podemos ir a esta fase, la transmisión. Dice, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Se transmite, y fíjense esa palabra que hemos escogido, transmisión. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de comunicar, de transitar la misión. ¿Qué misión? La misión para la que el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo ha sido creado. ¿Cuál es la misión? Nuestra misión es adorar a Dios, alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo. Porque de esto se trata, es Él, hay 4 personas, Él, yo, nosotros y ellos. Y muchas veces nosotros nos quedamos en yo y nosotros, el ministerio, la iglesia, y nos olvidamos de la verdadera misión. Nuestra misión es extrema, es acerca de Él y es acerca de ellos. Es movilizarnos hacia el cielo y movilizarnos cerca del infierno. Esa es la misión. Si no estoy movilizándome, entonces estoy cumpliendo con la misión. Estos hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Se mostraban los síntomas y comenzaron a contagiar a otros. Transmitía. Y ese es el desafío. Que podamos movilizarnos. ¿De qué manera? Bueno, ellos tenían un ejemplo. El ejemplo era, por un lado, Pablo, y Pablo tenía como ejemplo a Jesucristo. Pablo recién, lo leímos recién, Pablo decía, ustedes me han imitado a mí y también a Jesucristo. ¿Y cuál es el modelo de Cristo? Cristo, cuando oró, él dice, Padre, de la manera que me enviaste, yo los envío. Y a los mismos discípulos, cuando estaban encerrados, les dijo, pase a ustedes de la manera que el Padre me envió, yo los envío. ¿Y cuál era esa manera? ¿Cuál era esa misión? Bueno, nosotros lo hemos colocado, ordenado en 3 letras. Esas letras son A, B, C y D. A es acercamiento a las personas. B, bendecir al prójimo. C, conquistar al perdido. D, discipular al hermano. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino y se hizo como nosotros, ¿sí? Él se compartió, participó de lo mismo. Se hizo carne y sangre. Se acercó 30 años entre nosotros. Es Dios con nosotros. Luego, de los 30 a 33 años, es Dios entre nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? La B, bendijo al prójimo. Y luego sí, conquistó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo derrotó. C, conquistar al perdido. Y se dio a sí mismo por nosotros. 3 días por nosotros. Pero luego resucitó, ascendió a los cielos y no nos dejó huérfanos. Envió el Espíritu Santo y ya no es Dios con nosotros, entre nosotros o por nosotros, sino es Dios en nosotros. Y esta es la D, discipular al hermano. Dios sigue trabajando en nosotros. Esa fue la manera por la cual se transmitió.
y luego se propagó. ¿Y qué es lo que pasó más adelante, después de esto? Dice, porque partiendo, verso 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Se había propagado por todo lugar, es la cuarta fase, ¿sí? ¿Recuerdan? La primera fase dijimos contagio, segundo síntoma, tercero transmisión, cuarto propagación, por todo lugar. Se propagó indiscriminadamente, era imparable. Pablo llegaba, él dice, llego a algunas ciudades y les digo, miren, yo vengo a compartir el mensaje de parte, y ya ellos ya me decían acerca de la fe de ustedes. Quiere decir que se propagó. Y de esto se trata la pandemia. Se trata de estar contagiado, mostrar los síntomas, contagiar a otro y propagarnos. Esto es lo que queremos realizar. Este es el proyecto que queremos presentarte, de poder ser contagiosos. Ahora comenzamos con la pandemia. ¿Y qué es lo que vamos a estar realizando? Bueno, te vamos a estar acompañando justamente en estos pasos, semana tras semana, acercándonos, bendiciendo, conquistando, discipulando. De esta manera, usando las redes, usando los distintos medios que están a nuestro alcance, que el Evangelio llegue a todo lugar. Quiere el Señor que vos y yo seamos cristianos contagiosos. Es tiempo, hermanos, de salir de nuestro encierro, de dejar la cuarentena espiritual y comenzar a propagar, ser contagiosos. Porque, como dice el eslogan de esta campaña, si te sumás, multiplicas.